Bueno, no, sin ningún preámbulo, solamente quiero decir que le agradecemos mucho su presencia a la arquitecta Loreto Lyon de Chile. Vamos a tener su conferencia apenas esté lista. Adelante, Loreto. Voy a aprovechar esta instancia para agradecer por la invitación. Estoy muy contenta acá en Lima, la verdad, muy lindo lugar, así que muchas gracias por haberme invitado. Bueno, esta charla nosotros la hemos llamado Moldeando Vacíos, ya que aquí nos interesa exponer algunas de las temáticas que informan, es decir, que dan forma a lo que de materia misma se tratara, moldear los vacíos de muchos de nuestros proyectos. Las cualidades que informan estos vacíos tienen su origen en imágenes, memorias, recuerdos y experiencias que cargamos con nosotros y que se van combinando en el desarrollo de proyectos para crear otras nuevas obras. Irremediablemente pensamos en imágenes. Pero ¿cuáles son los procesos que hacen que se construyan o materialicen estas imágenes en algo nuevo? La materialización de estas imágenes las exploramos haciendo. Nuestra oficina, afortunadamente, funciona como un taller donde se hacen cosas, en maquetas, dibujos, textos, incluso en la obra misma. Ensayamos luces, formas, procesos constructivos, definimos estructuras, materiales, imaginamos usos y movimientos que irán construyendo el telón de fondo de la experiencia de estar en estos vacíos. Si bien los temas que vamos a tratar generalmente aparecen transversalmente en todos nuestros proyectos, y quizás en la mayoría de los arquitectos también, obviamente con mayor y menor intensidad, hoy me enfocaré más bien en algunos concursos o edificios públicos que hemos desarrollado en nuestra oficina. Antes de eso, voy a mostrar algunos otros proyectos que exploramos y hacemos también, además de estos edificios públicos. Nos interesa destacar el rol público o político, si se quiere decir, de la arquitectura, valorando la posibilidad que tiene de funcionar como agente de cambio en nuestras ciudades. Y no es que la arquitectura por sí sola tenga siempre el poder de cambiar la sociedad, pero al menos puede reflejar los matices de una sociedad cuyos valores están en constante cambio. Bueno, he organizado finalmente esta exposición en 4 temas, que son los que cualifican muchos de nuestros proyectos y los vacíos en los cuales se plantean y se exponen y se evidencian los temas que nosotros buscamos. A excepción de uno, todos son proyectos que hemos ganado en concursos desde que iniciamos formalmente nuestro estudio el año 2012, luego de vivir 3 años en Londres. El primero de todos, bordes y umbrales. Antes de explicar este tema, me gustaría contar una experiencia. Bueno, cuando nosotros vivimos en Londres, vivíamos en las típicas casas victorianas, digamos, que son bastante conocidas en Inglaterra, y acostumbrábamos ver a través de ellas el paisaje siempre a través de una ventana que nos limitaba bastante la manera de acercarnos a él. Siempre era interior o exterior. Un día, sin que nos avisara nadie, apareció esta estructura que finalmente creó una nueva capa en nuestra casa, una capa intermedia, un espacio entremedio, entre lo que era el interior y el exterior. Y esta nueva capa nos permitió salir a este lugar como una especie de balcón que nos relacionaba de una manera distinta que antes no percibíamos con el exterior. Este ensanche con un cruzamiento temporal que tuvimos en la frontera entre interior y exterior, precario como fue, nos permitió vivir varios meses en este edificio estando en el mismo paisaje. De esta manera, este tema lo tomamos en este proyecto con mucha fuerza, que es la Municipalidad de Rancagua. Bueno, Rancagua es un pueblo rural en un entorno agrícola, al igual que muchos otros pueblos en Chile. Como muchos otros pueblos, está presente el crecimiento desbordado, sin una planificación y sin darle valor al patrimonio tanto construido como material. Muchas veces, en general, nosotros tenemos muchos terremotos y lo que pasa con ellos es que terminan arrasando con la mitad del patrimonio o lo que nosotros considerábamos como la arquitectura local. Rancagua es, como les decía, es un pueblo muy rural que queda cercano al área donde están las viñas, en la 6ª región, y se forma por finalmente una agrupación
digamos, de cultivo, donde se reconoce una antigua casona, que es se reconoce aquí una antigua casona, que era el antiguo campo, un antiguo parque, y un crecimiento de este pueblo que creció en torno a este lugar central. Esta casona fue adoptada como municipalidad y este parque como parque del pueblo, y este pueblo fue creciendo desmesuradamente hasta que se llamó a un concurso para hacerle una nueva municipalidad porque el edificio antiguo estaba quedando obsoleto. Voy a explicarlo aquí, en este lugar que es el antiguo parque se plantea como el posible terreno para la nueva municipalidad, estando aquí la antigua y acá una antigua iglesia. Siendo este el terreno, llaman a concurso y fuimos a conocer el lugar y nos dimos cuenta que había un parque muy bonito que estaba detrás, donde había una presencia de esta antigua casona que era la antigua municipalidad, y la manera de aproximarse al parque era muy importante en relación de estar siempre como abalconando sobre él. De esta manera, a pesar de lo que decía el concurso, que era, digamos, generar un edificio con un frente hacia la avenida principal, nosotros quisimos conectar este patrimonio natural, que para nosotros era muy importante, con el resto del pueblo que crecía hacia el lado derecho. Y quisimos recoger elementos importantes del lugar que existían y que ya la gente estaba acostumbrada a ocupar. En este sentido fue este borde, este lugar intermedio, que era el que recogía las actividades de todos los días de los habitantes de Nancagua y que además los elevaba a un segundo nivel que no era típico de ellos, que estaban generalmente, sobre todo en estos como pueblos rurales donde generalmente las construcciones son de un solo piso. Esta galería o lugar intermedio era el lugar de encuentro, de conversación, era el lugar intermedio que te generaba además una vista desde arriba a este parque, que era el único espacio público del lugar. En ese sentido quisimos tomar exactamente los mismos niveles, las mismas dimensiones de esta galería en el nuevo proyecto. Tomamos la misma altura, quisimos llevar esta idea, digamos, de reunirse en este lugar intermedio al nuevo proyecto, pero cambiando su materialidad en algunas cosas. Por ejemplo, los pilares de madera se transformaron en los pilares de hormigón. También quisimos tomar su materialidad en cuanto a los pisos, a las texturas, los muros, que eran los antiguos muros de la casona, y así construir este nuevo borde en este nuevo proyecto. Así creamos, este borde elevado, igual que la antigua casona, que buscaba, digamos, volver a generar este espacio de encuentro en un espacio elevado, que tenía una relación con el suelo que era diferente a la que ellos estaban acostumbrados diariamente. Y a diferencia de lo que ellos planteaban, que era crear un edificio en el frente de la calle y negar hacia atrás el parque, y más que un solo edificio municipal, quisimos crear más bien un volumen que contuviera un vacío. Nuevamente quisimos volver a crear un vacío público, un vacío memorable, un vacío que uno lo recordara y donde más que el edificio, lo importante fue este vacío o este nuevo espacio público que surgía en el lugar. Así tomamos estos referentes, que es el Ágora de Aso por la Plaza San Marco, que donde los edificios son edificios que básicamente contienen un vacío y ese vacío al que uno finalmente reconoce en la ciudad. De esta manera el elemento que iba a armar este vacío iba a ser este pórtico que había sido tomado del corte de la casona, un pórtico en un segundo nivel, que iba a contener este vacío, un vacío nuevo, un vacío de un lugar central, de una plaza que no existía en el lugar, para conectar la ciudad en una esquina con el parque que había quedado un poco en abandono. También para hacer una conexión como era antiguamente en la casona y poder ver el parque desde arriba, se decía hacer este vacío con una pendiente un 2%, muy pequeña, pero que va subiendo hasta llegar a un pórtico final que abalcona sobre 1,20 m sobre el parque. Aquí vemos cómo el edificio se levanta y genera un primer nivel de estacionamiento, que también era requerido, y todo el programa se va al segundo piso, como era la antigua casona, siempre resguardado por esta galería. Y fue muy importante generar 3 bordes que nosotros llamamos, o 3 traspasos, 3 umbrales. Un primer umbral, que es el que
es el umbral más cívico, la esquina que da hacia la ciudad que crece, este pequeño pueblo que crece, y la gran avenida, digamos, que es el acceso a este pequeño pueblo, y un segundo umbral que es la estrechez del vacío, para llegar al tercer umbral, que finalmente es este pórtico que abalcona sobre el parque. Y lo que buscábamos al final era generar, más que un edificio municipal, generar un vacío público memorable para sus habitantes, donde ellos se sintieran cobijados, donde pudieran recibir actividades y pudiera ser el punto más importante que ellos recordaran como dentro de este entorno rural. Y finalmente lo que pasara más bien con el edificio iba a depender del usuario y del alcalde que estaba en ese minuto de mando. Ahora, estas son imágenes del proyecto cuando partimos y estas son ya las fotos de ahora construido. Es un edificio que fue un concurso público, también manejado con muy pocos fondos municipales, donde el alcalde tiene como la palabra, digamos, y ni siquiera quería que fuéramos a la obra. Y finalmente el proyecto con esta galería al menos contiene este vacío, que era lo importante para nosotros, y todo lo que pasa un poco hacia adentro, ya no importa que el edificio lo sostiene. Estas fotos son antiguas, pero ya los árboles están bastante más crecidos, menos mal. Y este es el pórtico final, donde se balcona sobre el parque y se vuelve a ver el vacío. Finalmente estas son fotos que hemos sacado de la web, pero nos gusta mucho ver cómo este lugar se ha vuelto realmente un lugar cívico importante en el lugar, cómo lo ocupan para distintos tipos de eventos, desde fiestas hasta eventos folclóricos, y se ha vuelto realmente como un lugar cívico que antes no existía y que no era parte del programa, sino que fue un regalo básicamente que le dimos como a la ciudad. Bueno, el segundo tema tiene que ver con la luz y sombra. Y este tema, igual que muchos otros proyectos de arquitectura, digamos, aquí para nosotros fue bastante importante. Este es un proyecto de renovación, ¿ya? Eso se enmarca dentro del centro de Santiago, este es el centro fundacional de Santiago, donde justamente tuvimos la suerte de trabajar con 3 proyectos que están aquí enumerados con el 1, 2 y 3, todos en la misma calle, uno de ellos frente a la Plaza de Armas, que aquí estaría la Plaza de Armas, para los que no conocen. Aquí tenemos el Cerro Santa Lucía, acá tenemos la Catedral, y acá atrás está el ex Congreso, que ya no es Congreso, y aquí se enmarca un eje, una calle, donde hubieron edificios patrimoniales, la mayoría de ellos todavía están ahí, y hay algunos, como el número 2, que es un edificio nuevo, ya que el edificio que había ahí ya se cayó. Pero este primer edificio, que es la nueva Biblioteca del Congreso Nacional, también fue un concurso público que nosotros ganamos y que plantea la idea de renovar este edificio, convertirlo en una biblioteca, pero se tenía que conservar su fachada y, bueno, y bastante de él, porque es un edificio que tiene algunas leyes de conservación. Y antes de eso, bueno, nosotros quisimos como explorar y recalcar que dentro del centro de Santiago, digamos, de esta trama continua que se reconoce aquí, que es bastante llena, siempre se recuerdan los interiores de las manzanas, los interiores de los espacios que son bastante únicos y memorables, como es el espacio de la catedral, que ustedes mismos también tienen espacios así, también muchos. Yo reconociendo acá el centro de Lima me di cuenta de muchos de estos interiores memorables que uno descubre al entrar a los lugares y queda más maravillado que con el exterior. Y quisimos rescatar ese interior, ese interiorismo, que también pasa mucho en las manzanas en Chile, que tú las recorres por dentro y te encuentras con lugares bien únicos, iluminados por lucernarios, iluminados, lugares interiores memorables, espacios excavados, espacios vacíos. Entonces, siendo este el edificio Neos, el edificio que necesitábamos intervenir para convertirlo en la nueva biblioteca, lo que nos pedían respetar era su fachada, pero el interior podíamos intervenirlo con un poco de mayor soltura. Es un edificio bastante largo, como vemos, pero frente a un edificio muy importante que es el ex Congreso y tiene el privilegio de tener una fachada lateral que tiene un pequeño pasaje que le permitía tener una segunda entrada. Esto es como hoy en día está este edificio y la ubicación de él con respecto a la manzana. Y este era el interior. La verdad que el edificio tiene en su fachada, digamos,
tiene un valor bastante grande y ese interior, a pesar de que uno cree que no tiene mucho valor, sí tiene un valor en cuanto estructural, porque fue el primer edificio en Chile hecho completo en hormigón armado, con plantas libres en la época de 1918, 1920 aproximadamente, y dentro del problema es que, claro, las alturas no son muy buenas y, bueno, y como se ven aquí en las fotos, pero sí había algo en la estructura que se quería como poner en evidencia. Entonces, un poco, bueno, viendo el tipo de intervenciones de Gordon Mataclar, quisimos empezar a intervenir este edificio con perforarlo y poder crear un vacío al interior que nos permitiera tener una espacialidad completa de él, crear un interior único, y que uno pudiera ver desde el primer piso hasta el último piso recorriéndolo por este vacío que lo recorría y poder meterle la luz al interior. Así, finalmente, después de varias exploraciones, decidimos hacer una intervención en diagonal del edificio, desde la calle hacia el final, para poder, siempre desde la calle, poder abrir el edificio hacia la ciudad. Aquí se ve la intervención. Y también esta idea de meter la luz hacia el primer piso, con esta perforación que se iba corriendo, digamos, por planta. Y después también decidimos que, como otro elemento patrimonial importante, como les contaba, era la estructura, dejar en evidencia esta estructura que había sido de los primeros edificios de hormigón armado y perforar el edificio dejando la estructura en el medio. Y al igual, y bueno, y esta era una biblioteca, entonces para nosotros fue muy importante como el cuento de Borges de la biblioteca sin fin, y pensar en esta biblioteca como un elemento continuo que iba en este vacío recorriendo la totalidad del edificio. Y el tema de la luz, bastante inspirados por este lugar que para nosotros también dentro de nuestras imágenes que cargamos con nosotros y recuerdos, etcétera, siempre nos viene a la mente, que es el Museo de John Soane en Londres, y esta luz que entra sobre el sarcófago de Seti, la verdad es que siempre lo llevamos con nosotros y que era una imagen que queríamos llevar a este proyecto. Y finalmente los reflejos que iba a tener siempre en este primer nivel que llegaba y se comunicaba con la ciudad. Entonces, finalmente, bueno, esta es una maqueta conceptual que hicimos porque las fachadas del edificio se mantienen y se decide perforar dejando en el medio su estructura y una escalera que contiene en sus bordes la biblioteca y que la recorre este vacío como una espiral hasta esta nueva fachada que se retira el techo existente y se genera una nueva quinta fachada con un piso más público, como un piso restaurante, y el primer piso público también. Y un primer piso con estos reflejos que son este piso de granito negro. Los elementos finalmente que componen el proyecto y una imagen de proyecto que muestra desde la calle, esto ya sería desde la vereda, digamos, de frente al ex congreso, cómo uno vería este vacío iluminado desde arriba con una lámina, es una tela más bien, es una tela metálica, dorada, que traspasa la luz con un brillo más bien amarillo hacia el interior de este vacío y uno deja la estructura existente al descubierto y dándole el valor que debería tener. Y la escalera que la va rodeando siempre, subiendo en diagonal con sus libros. Y esta ya sería la vista desde arriba, llegar al último piso y como uno ve este manto amarillo que está en el techo, bueno, este piso más público donde está una cafetería y restaurante, y cómo se recorre la escalera roja alrededor de la biblioteca durante todo el recorrido. La nueva fachada, la quinta fachada, y también cómo se recupera el pasaje, que hoy en día es un pasaje muy a maltraer, muy sucio, etc. Lamentablemente es un proyecto que está listo para construir, pero todavía esperando los fondos. Materia y estructura, otro tema que nosotros también, y como muchos arquitectos, exploramos, y que siempre también con maquetas vamos trabajando en papel, en bronce, en acero, y viendo cómo el material finalmente, siendo la misma forma, cambia completamente la percepción del espacio. Y este es un proyecto que ahora estamos en construcción, que estamos bastante contentos y está ubicado al lado del edificio, digamos, casi en la esquina, en el número 2 del edificio que les mostré recién, de la nueva biblioteca. Es un proyecto que es un pequeño concurso privado, pero nos llega porque nosotros estábamos haciendo la biblioteca en la esquina. Y es un nuevo edificio que plantea metro es el primer edificio sobre estación. ¿Ya? En Chile tenemos muchas líneas de metro, pero las líneas de metro salen en la ciudad con un vacío urbano, dejando muchas veces un vacío y salen solamente como una escalera.
Y esto ya había sido criticado por las comunidades, pues sobre todo en lugares patrimoniales como este, y no querían más tener estos vacíos urbanos, sino que querían que Metro se preocupara de reconstituir la manzana original. Para este edificio, Metro compra este terreno porque era necesario para la nueva estación y ya no existía el edificio en ese lugar, entonces ellos pensaban dejar el vacío urbano, pero se les exige que construyan un edificio. Ellos con su empresa de ingenieros iban a hacer todos los pisos hacia abajo, pero necesitaban una oficina que les hiciera esta nueva propuesta del edificio que iba a ir sobre la estación. Este es el terreno, como ven, un terreno vacío, en una manzana patrimonial, detrás en la esquina con la catedral, la esquina trasera, digamos, de la catedral, pero finalmente una esquina muy importante frente al ex Congreso, y dejar un vacío iba a ser realmente como algo malo para la ciudad. Además, bueno, a pesar de que a ellos no les importaba mucho dejar el vacío, por temas de estrechez del terreno, se les hace necesario llevar la estación a un primer piso, cosa que no existe, todavía no existe en Chile, y por primera vez tienen que llevar los torniquetes, la compra de ticket, todas las máquinas, etc., a un primer piso, que es el primer piso estación. Entonces, finalmente, se transforma en un primer edificio estación, donde el primer piso será el acceso a la estación y los dos pisos de arriba son edificio administrativo de ellos. Entonces, un poco tomando las fotos también del entorno, complementando con lo que yo les había mostrado antes, estas son fotos de la parte trasera de la catedral, los antiguos jardines que todavía hoy día se conservan, del ex Congreso que está al frente, y aquí vemos lo que fue la casa que se cayó, la que había antes, que está aquí. ¿Ya? Esta fue la casa que se cayó, que ellos tienen que reconstruir, y este era este es más o menos como era la calle antiguamente. Algunos edificios obviamente se fueron cayendo, reemplazando por otro, y de hecho aquí estaría el edificio Uneus, que es un poquito más alto que esto, que es el que nosotros intervenimos con la biblioteca. Y esto es lo que había en esta esquina cuando Metro lo compra, que era una farmacia terrible, que la construyen cuando se cae parte del edificio Oliverí, que es el que está al lado. Finalmente nosotros nos presentamos este concurso con un par de oficinas más y terminamos como a cargo del proyecto básicamente porque el Consejo Monumento, que el que está a cargo de aprobar el proyecto, no fue bien con ello y creyó en nuestro proyecto, que es un proyecto que lee de cierta manera las capas y que contienen, digamos, los edificios de los lados. Entonces quisimos tomar los arcos, o sea, reconocer un primer piso zócalo, que se da aquí también en la Plaza de Armas con estos arcos y un zócalo de acceso, y finalmente los dos pisos de arriba, reconocer lo que se componen de capas horizontales y capas verticales, que finalmente el edificio las va tomando con unos elementos verticales que quedan a plomo con la fachada abajo y unos elementos horizontales que son que van en una segunda capa y que van armando una segunda piel de un material que es el alabastro, que permite que se vea opaco desde afuera, pero que en el interior entre la luz. Entonces, en esta exploración de que teníamos que generar un nuevo edificio estación, hay muchos elementos que empiezan a ser importantes, que primero es entender que este era un edificio que tiene 8 pisos hacia abajo, los cuales nosotros no podíamos intervenir, sino que eran parte de los ingenieros. Teníamos que salvar una luz de aproximadamente 20 metros y solamente podíamos apoyarnos en estas pilastras que se ven en el borde y generar este piso estación que queríamos que nuevamente fuera un vacío único, memorable y reconocible dentro del centro de Santiago, para que fuera parte de esta red de vacíos que uno va reconociendo en el centro, y generar hacia arriba una fachada acorde con el entorno, acorde con la manzana, pero también reconociendo la época y el edificio que está siendo hecho hoy en día en 2012 con el programa, en 2018 con el programa que lo iba a sostener. Estas son algunas maquetas de pruebas que hicimos en la oficina, y estas imágenes, que son las que también nuevamente cargamos con nosotros, nos llevan y queríamos replicar de este espacio único, importante, memorable nuevamente, que uno recordara en la memoria cuando pasara por él. En este sentido quisimos explorar el tema de las bóvedas, unas bóvedas de doble curvatura que fueran estructurales y nos permitieran salvar las luces, y finalmente los arcos en la fachada fueron una respuesta a estas bóvedas de doble curvatura. Hicimos una maqueta casi escala 1:20, bastante grande, que es esta que está acá, para ver el comportamiento y cómo se iban a construir estas bóvedas, y finalmente
hicimos este modelo, digamos, que son 2 tipos de bóveda, lo que nos permitía tener solamente 4 tipos de moldaje para generar los 2 tipos de bóveda distintas, más 2 moldajes de esquina diferentes, entonces finalmente eran 6 tipos de moldaje y podíamos generar esta diversidad de espacio y volumetría. Y bueno, y finalmente este espacio público, que obviamente tiene un vidrio igual acá en esta fachada porque tiene que ser controlado, pero como es un espacio intermedio, se reconoce como un espacio intermedio y se abre en sus esquinas completamente para generar este traspaso como al espacio público exterior. Aquí vemos las plantas y esta es la planta del primer piso. Acá, donde finalmente estas esquinas son las que se abren. Bueno, aquí se abre la esquina y todos estos paramentos de acá. Hay una primera parte que es la de compra de ticket, los torniquetes y después el acceso a los pisos de abajo de la estación más un ascensor. Acá hay un vidrio para no cortar la continuidad de las bóvedas y aquí en esta esquina está el acceso al edificio que está arriba, que son más bien planta libre y de oficinas de metro. Estas son otras exploraciones que hicimos en fachada, un edificio mucho más hermético y que trabajaba menos el tema de las capas y finalmente por requerimientos de Consejo Monumentos se nos pidió que trabajáramos más estas capas y finalmente terminamos con este edificio. Que también por unos requerimientos, mucha gente me dice, pero ¿por qué alabastro? No será mucho. Y finalmente, claro, es un edificio que afortunadamente tiene como buen presupuesto porque es completo, es un edificio que toma el presupuesto de la línea completa y por el tema de las plantas libres necesitábamos meter mucha luz al interior del edificio y por la opacidad de la manzana que teníamos que respetar del lleno y vacío, la cantidad de ventanas que teníamos que hacer por el lleno y vacío era poca para la cantidad de luz que necesitábamos meter al interior, a pesar de que teníamos unos pequeños patios. Entonces, eso nos permitió poder trabajar con el alabastro como la capa interior, que es la que se ve detrás de estos paramentos verticales. Y este alabastro nos permite que en la noche funcione como una pequeña lámpara y en el día traspase la luz hacia interior, pero siempre viéndose como en su fachada más opaco, como si fuera realmente opaco. Y bueno, estas son fotos de la construcción, pero la verdad es que ahora ya está mucho más avanzado. Recién me avisaron que el lunes tengo que ir a ver los primeros moldajes de las bóvedas en situ, que ya tienen para una bóveda completa, así que espero que para la próxima vez que me inviten pueda mostrar fotos del edificio terminado. Y finalmente, bueno, básicamente dividimos la presentación solamente en 4 proyectos. Y este es un proyecto que para nosotros fue muy importante, es un proyecto que lo hacemos cuando volvemos de Londres, es un concurso también que ganamos que está dentro del marco del Young Architects Program, que en Chile lo maneja Constructo y que está ligado al MoMA, al PS1, que hace este programa para arquitectos jóvenes y son instalaciones en la ciudad y nosotros ganamos justamente cuando veníamos llegando. Y para terminar este proyecto para nosotros, además de ser muy importante porque quizás es el proyecto que marca el inicio de nuestra oficina también, explora finalmente lo que a nosotros nos importa, que tiene que ver con esta exploración del vacío, ¿cierto? Del espacio negativo y finalmente el cuerpo en el espacio y cómo nos relacionamos con el espacio, cómo es la relación con él a través de la luz y la sombra, a través de la materia, a través de los bordes y finalmente cómo con esos elementos creamos distintas atmósferas. Y finalmente este proyecto, que para nosotros también es muy importante, logra experimentar y dar cuenta de eso. La forma nuevamente no es lo que nos importa, sino que la experiencia de estar dentro de él. Este proyecto se enmarca también en la trama de Santiago, pero en un parque que se llama el Parque Araucano, que nuevamente, como muchos parques de acá también, se ve completamente intervenido por intervenciones y infraestructura que le empiezan a meter los alcaldes, que es realmente terrorífico. Y nosotros, cuando nos plantean que el concurso este año se iba a hacer en este parque, decidimos que nuestra intervención era estar como en el paisaje, pero no contra él, sino que de una manera de intervención que ya fuera parte de los programas que uno encontraba típicamente en un parque. Entonces, en ese sentido, decidimos trabajar con el laberinto. Y cuando estábamos investigando en el laberinto como un programa típico de parque, llegamos a este libro, digamos, que se llama Pteroternakia polyphili,
que es de Francesco Colonna, y que es uno de los primeros libros con imágenes, ¿ya? Quizás como el primer cómics, podría así decirlo, y que habla de la historia de un enamorado que se pierde en el bosque, o sea, que se pierde en el bosque en la búsqueda de su amada, y con una tristeza muy grande, pero finalmente la experiencia de estar en este bosque lo lleva a encontrar nuevos mundos, nuevas sensaciones, nuevas atmósferas, y un poco inspirados en ese lugar, quisimos replicar esto en esta intervención de laberinto, un lugar donde te ibas a perder, volvías un poco la ciudad y encontrarte con nuevas atmósferas, nuevos lugares al interior. En este sentido también empezamos, como antes, como les explicaba, una investigación en cuanto a los parques, cuáles son las maneras de estar en él o contra él. Este es el plano de Stourhead, de un parque que nos gustaba mucho a las afueras de Londres, que tiene unas intervenciones con pabellones, pero también trabaja con el groto, que era otro elemento que nosotros también queríamos explorar. No fue finalmente en ese caso, pero también nos interesaba esa manera de desaparecer en el paisaje, a diferencia de los pabellones construidos que aparecen muy fuertes en el paisaje, pero te muestran una manera del paisaje completamente distinta. Acá estamos el groto. Y finalmente optamos por el laberinto como un elemento que aparecía en el paisaje, pero también se incorporaba a él, también era reconocible y podía en el interior irnos dando cuenta de estas atmósferas o de estas sensaciones que nosotros queríamos hacer parecer. Ahí, bueno, búsqueda espacial del laberinto y finalmente decidimos no cuestionarnos la forma, sino que la forma ya no importaba y ocupar una forma existente del laberinto, que era esta fue la forma, el laberinto de Versalles, y ocupar esta misma forma y llevarla al lugar, sí, vaciándole algunos puntos. Finalmente, esta planta es una planta completamente sacada de este laberinto, desescalada, donde algunos puntos los vaciamos y generamos unos interiores. Y finalmente, esta planta de recorrido estaba llena o, digamos, como vaciada, digamos, con una masa vegetal que la contenía. Y esta era una instalación que tenía que ser hecha ojalá un mes, pero bueno, nosotros pedimos 3 meses con elementos que fueran muy efímeros, fáciles de sacar, tampoco había un gran presupuesto, entonces decidimos que íbamos a trabajar con elementos reciclados, que en este caso fueron tablas de andamio, porque en Chile incluso los andamios ahora por ley tienen que ser metálicos y teníamos una bodega entera de andamios de madera que podíamos ocupar, que son tablas muy buenas, de 6 pulgadas por 2, y decidimos trabajar con madera y que la masa vegetal la íbamos a hacer con choclo o maíz, como llaman ustedes, porque nos permitía plantarla y que creciera en 3 meses. Y era la única masa vegetal que podíamos plantar y que creciera en tan poco tiempo. Estas fueron las imágenes que presentamos para el concurso. También nosotros veníamos llegando de esta idea un poco de Londres, con este imaginario un poco del parque inglés y la idea de estos programas que son más bien para parques, se alejan de estos programas que han puesto hoy en día en estos parques que son como casi unos malls o de juegos realmente cibernéticos, y queríamos que entendieran que los parques sí necesitan un programa, pero son programas más acordes a su noción a su función, digamos, de estar en la naturaleza. Y hicimos estas imágenes que mostraban estos interiores que tenían que ver con los sentidos, y que en cada uno de ellos se iba a explorar más uno de todos los sentidos. En este caso el agua, que tiene que ver con el tacto. Bueno, aquí estaba la torre de agua, que era como el punto que aparecía en el paisaje para dar cuenta que aquí estaba la intervención y que se iluminaba, a diferencia de tener agua, como en otros casos se iluminaba. Teníamos el jardín aromático, que era un jardín de lavanda, que era un lugar donde tenía que ver más bien los olores. Y bueno, y así habían 4 lugares, que había otro que era el de la música y otro que era el de la comida. Y esta masa vegetal que la rodeaba y que también iba a ser regada por 4 regadores que eran parte a veces de esta instalación, que funcionaban en algunas horas. Y el recorrido funcionaba la idea era que tú entrabas y siempre habían caminos, y por eso de los senderos que se bifurcan, pero está basado también en un cuento de Borges, que lo encontramos después también,
que se llama así, digamos, The Garden of the Forking Path, y finalmente habla de este laberinto que es un sendero que se va abriendo y va llevándote a distintos lugares sin tú saber bien dónde y te vas encontrando con estas atmósferas. Y bueno, y lo lindo que la verdad es que fue una instalación que nosotros la tuvimos por 3 meses y nos pidieron dejarla 3 meses más, y me decían, no, los choclos se mueren, por favor, finalmente se terminaron muriendo y terminamos sacando la instalación. Pero muchas de estas fotos, las en blanco y negro sobre todo, y muchas más, son de la misma gente que las enviaba a nosotros después de haber ido al lugar. Otra cosa importante para nosotros en este lugar fue como el hecho de olvidar la ciudad y también esa cercanía nuevamente con lo natural y el campo. Bueno, muchas gracias.